Con su venia, señor presidente. Adelante, por favor. Saludo a nuestros distinguidos invitados y por supuesto que poco quedaría que agregar después de lo que se ha dicho en este recinto en relación a quienes este día hablan de quedar inscritos en letras de oro. Pero como poblana, internacionalista y legisladora, es una distinción dirigirme a la Asamblea en el marco del homenaje que hoy rendimos a uno de los hombres que como diplomático, legislador y poblano han contribuido a enaltecer el nombre de México en el plano nacional e internacional. Su obra fue en el pasado, su legado se proyecta en el presente y el futuro. Decía don Gilberto Bosques, la oportunidad en el tiempo es muy valiosa y efectivamente, él fue un hombre cuyo tiempo de vida lo hizo testigo y protagonista de acontecimientos que marcaron la primera parte del siglo XX, tanto en México como en el mundo. Gilberto Bosques nació, como se ha dicho, en Chiautla de Tapia, Puebla. Fue profesor, periodista, representante popular, político y diplomático. Siendo joven, se unió al movimiento de los hermanos Cerdán, quienes estaban en contra de la reelección porfirista. En este periodo quedó clara su convicción y compromiso con los ideales nobles de la justicia, libertad y desde entonces estaba convencido del reparto de tierras, del fomento de la industria nacional, del salario justo para los trabajadores, de la educación obligatoria y de la supresión del ejército. Inquieto y comprometido con sus ideales, en 1914 se dirige a combatir en contra de la ocupación estadounidense del puerto de Veracruz. También participó en la rebelión de la Huertista, en contra del presidente Álvaro Obregón y de su candidato Plutarco Elías Calles, quienes desde su punto de vista se habían apartado de los ideales revolucionarios. Ya desde entonces era un ejemplo de vida, se había entregado a sus convicciones y sin duda, más de una vez, había puesto su vida en riesgo. Años más tarde, el tiempo le abre nuevas oportunidades para ampliar su huella en la historia nacional y más allá de nuestras fronteras, al colaborar con el presidente Lázaro Cárdenas. Al responder, como aquí se ha dicho, el primer informe de gobierno, dijo entonces: el arraigo en las masas de los hombres y de los grupos de lucha política han perdido paulatinamente sus valores para convertirse en un control puramente político de los recursos adecuados para la retención del poder. Qué vigentes resultan muchas veces sus palabras. Su vocación por la libertad era firme y determinada y la defensa de la patria un principio de vida. Desde el Congreso de la Unión y en mancuerna con Luis Enrique Erro, formularon la reforma constitucional al artículo 3 que sentó las bases de la educación con un sentido social, gratuito y socialista. Esta contribución legislativa, compañeras y compañeros, se concretó en una política de Estado que forma parte de la idiosincrasia de los mexicanos. No es posible hoy en día concebir la educación si no es pública, laica y gratuita. Gilberto Bosques vio en el general Cárdenas la oportunidad de un gobierno en donde, por cierto, la presidencia de la República no fue ejercida por el interés de una persona, sino por una persona responsable de una investidura a cargo de la protección del interés público, una encomienda que va más allá de sus preferencias o de sus inclinaciones. Concluida su encomienda como diputado, Bosques es llamado al gobierno desde donde se desempeñara como cónsul general de México en París, Francia. Es aquí, como ya han relatado, con motivo de la Segunda Guerra Mundial y la invasión de Alemania nazi a Francia, que inicia ese gran capítulo de la política exterior, donde el Consulado de México en Marsella tuvieron una brillante y humanitaria actividad don Gilberto Bosques, junto con Narciso Bassols, con Luis L. Rodríguez y con Fernando Gamboa. La diplomacia mexicana se caracterizó en ese momento por su actuación directa ante los actos de persecución del nazismo, el falangismo y el fascismo, sobre todo en contra de los republicanos españoles y judíos con motivo de la conflagración mundial. Su entrega al trabajo diplomático lo llevó incluso a ser objeto de reclusión, como también se ha relatado. Para todos ellos, cuando él expidió las 40,000 visas, don Gilberto Bosques fue un héroe que, sin embargo, nunca hizo alarde narcisista de su trabajo, pues entendía su encomienda como una investidura bajo la cual representaba al Estado mexicano ante la comunidad de naciones de su labor como cónsul.
Podría seguir relatando muchas cosas de don Gilberto Bosques. Permítame, señor presidente, simplemente terminar diciendo que hoy, cuando estamos inscribiendo con letras doradas en el muro de honor en esta Cámara de Diputados a don Gilberto Bosques, constituye un ejemplo de ese desempeño público desinteresado, en donde la investidura es más importante que la persona. ¿Qué nos diría, compañeras y compañeros legisladores, don Gilberto Bosques cuando estuviera sentado en cualquiera de estas curules, como el gran parlamentario que fue? Seguramente estaría escribiendo una historia fructífera, siempre respetuoso de la Constitución y de las instituciones del Estado. Seguramente con la sabiduría y el temple que le caracterizaba, nos diría que no existe una hoja de ruta que nos conduzca a una sociedad mejor, ningún manual, que lo único que podemos hacer es elegir con mucho cuidado a nuestros amigos, a nuestros aliados, a identificar también a nuestros adversarios, pero que solo así, con esa templanza, podríamos no caer de nuevo en las tentaciones que ofrecen las diferentes formas del autoritarismo. Es importante, pues, tener presente que todos los totalitarismos dividen, polarizan y separan a las personas en bandos a enfrentarlos, que combatirlos requiere nuevas coaliciones, requiere nuevas formas de hacer políticas, que juntos tenemos y podemos luchar contra las mentiras y atrevernos a repensar cómo debe ser la democracia en nuestro país. Para las y los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI es un momento para reconocer la trayectoria política impecable y ejemplar de don Gilberto Bosques, a quien rendimos sin duda homenaje y refrendamos nuestro compromiso con la patria. Muchas gracias, señor presidente.